Los acontecimientos que ahora se narrarán son una historia real y los nombres de las personas han sido modificados según lo solicitado. Cuando el padre de Daniela murió, la esperanza de un futuro feliz desapareció junto con él. Poco después, su madrastra la vendió a un millonario solitario, y lo que él hizo, no solo desconcertó a todos, sino que cambió para siempre el destino de la niña. En el bullicio de Medellín, en medio de los montes y la vida que parecía siempre acelerarse, Daniela vivía una infancia que hasta sus 11 años había sido tranquila, aunque modesta. Había crecido en un hogar pequeño y sencillo junto a su padre, Álvaro, quien la cuidaba con una ternura que llenaba cada rincón de su vida. Él era su héroe, su protector y su único familiar cercano, pues su madre había muerto al darle a luz. Daniela lo veía como el centro de su mundo, y en cada gesto suyo encontraba el consuelo y la seguridad que la vida le negaba al no tener a su madre. Sin embargo, el destino, en su naturaleza cruel e imprevista, le arrebataría a esa figura de amor en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Álvaro sufrió un trágico accidente de tránsito en las calles estrechas y empinadas de la ciudad. La noticia llegó a Daniela como un golpe, un frío helado que le recorrió el cuerpo, dejándola sin fuerzas para entender lo que estaba sucediendo. De pronto, la niña que había conocido el calor de un hogar amoroso quedó sola, con el corazón destrozado y los ojos llenos de lágrimas que parecían no detenerse. En su mente infantil, la idea de la muerte era un misterio doloroso que no lograba comprender del todo. Lo único que sabía era que su padre, la única persona que le quedaba, se había ido para siempre. Al día siguiente del accidente, Daniela se quedó sin el hogar que había compartido con su padre, pues la casa, al no ser legalmente suya, pasó a manos de otra persona de la familia. Así, quedó bajo la tutela de una mujer que, para su mala suerte, la miraba con ojos de desprecio y que parecía solo interesada en el dinero que pudiera obtener de ella. Esta mujer era María, la madrastra que su padre había conocido y con quien se había casado hacía poco tiempo, intentando darle a su hija una figura materna. Sin embargo, María nunca había querido a Daniela. Apenas toleraba su presencia, viéndola como una carga, como un recordatorio de que el cariño que Álvaro le dedicaba a su hija era algo que ella nunca pudo recibir de él. María no tardó en hacer de la vida de Daniela un verdadero tormento. Al principio, trataba de ocultar su desprecio, limitándose a ignorarla, pero a medida que pasaban los días, su frialdad se transformó en abierta hostilidad. La niña se convirtió en una sirvienta, una pequeña sombra en la casa que debía obedecer cada orden sin rechistar. Las tareas del hogar recaían en ella, desde limpiar hasta cocinar, mientras María la observaba con una mezcla de indiferencia y satisfacción, como si obtener ese trabajo gratuito compensara la carga de tener que soportarla bajo el mismo techo. Para Daniela, cada día era una lucha por encontrar un motivo para seguir adelante. Recordaba a su padre y su ternura, esos momentos en los que, juntos, cocinaban o se sentaban a escuchar música mientras él le contaba historias sobre su infancia. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Ahora, esos recuerdos eran su única fuente de consuelo, el refugio mental al que se aferraba para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. En las noches, se acurrucaba en su cama, abrazando una vieja camiseta de su padre, y con lágrimas en los ojos, se preguntaba si algún día podría volver a sentir el amor y la protección que tanto extrañaba. La crueldad de María no tenía límites. No solo la forzaba a trabajar, sino que también la humillaba constantemente, haciéndole sentir que no era digna de recibir cariño ni respeto. Le repetía una y otra vez que no valía nada, que era una carga inútil. Cada palabra de desprecio se convertía en una herida en el corazón de Daniela, quien, en su inocencia, empezaba a creer que quizás, después de todo, esas palabras eran ciertas. La autoestima que su padre había cultivado en ella se desmoronaba poco a poco, y la niña comenzó a sentir que su propia existencia no tenía valor. Con el tiempo, Daniela dejó de hablar, como si cada palabra fuera un esfuerzo inútil en un mundo que no la escuchaba. Sus días eran grises, una cadena de rutinas opresivas en las que no había espacio para los juegos ni la risa. Se convertía en una pequeña figura de ojos tristes y pasos silenciosos, desplazándose por la casa como una sombra. Mientras limpiaba los rincones oscuros y polvorientos, sentía que esa suciedad, ese abandono, también eran parte de ella, como si su vida misma estuviera cubierta por una capa de polvo que nadie se preocupaba en quitar.
Una noche, mientras limpiaba la cocina, Daniela escuchó una conversación entre María y un hombre desconocido. A escondidas, se acercó para escuchar mejor, conteniendo la respiración mientras se escondía tras la puerta. La voz de María era fría y calculadora, y sus palabras le helaron el alma. Hablaba sobre la posibilidad de deshacerse de ella de una forma que le permitiría obtener algún tipo de ganancia. El desconocido le propuso una suma de dinero, y María, sin pensarlo mucho, aceptó. Esa noche, Daniela no pudo dormir. La idea de ser vendida como si fuera un objeto, de ser entregada a un extraño, le generaba un terror indescriptible. Se sintió completamente abandonada, como si el mundo entero hubiera decidido despojarla de cualquier resquicio de amor o protección. Se preguntaba qué había hecho para merecer tanto sufrimiento, qué había cambiado en su vida desde que su padre había muerto, como si su ausencia hubiera desencadenado una cadena de eventos trágicos y dolorosos de los que no podía escapar. Sin embargo, en medio de ese mar de angustia, Daniela sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Recordó las palabras de su padre, quien siempre le decía que era fuerte, que la vida a veces podía ser dura, pero que debía aprender a enfrentarla con valentía. Aunque aún era una niña, una chispa de resistencia nació en ella, una fuerza invisible que le susurraba que no debía dejarse vencer por el odio y la crueldad. Empezó a ver su vida desde otra perspectiva, prometiéndose a sí misma que encontraría una forma de salir adelante, que no permitiría que los actos de María definieran su futuro. El día en que su madrastra finalmente la entregó al extraño que la había comprado, Daniela se sintió aterrorizada, pero también se aferró a la esperanza de que su vida podría cambiar. Aunque no tenía idea de lo que le deparaba el futuro, algo en su interior le decía que no estaba completamente sola, que de alguna manera, el amor de su padre seguía protegiéndola, guiándola a pesar de la distancia y la muerte. Así, con el corazón roto pero lleno de una resiliencia recién descubierta, Daniela comenzó un nuevo capítulo en su vida, sin saber que el destino aún tenía muchas sorpresas guardadas para ella. Daniela dejó atrás Medellín sin comprender completamente el alcance de lo que le había sucedido. Con el corazón asustado y los ojos llenos de una tristeza que no encontraba consuelo, viajó durante horas hacia Bogotá, la ciudad que representaba un mundo extraño y desconocido. Nadie le explicó a dónde iba ni qué la esperaba, y ella solo podía aferrarse a los recuerdos de su padre, a esa imagen difusa de los días felices que habían quedado tan lejos. El auto la llevó a las afueras de la ciudad, por caminos cada vez más solitarios y oscuros, hasta que finalmente se detuvieron frente a una mansión de aspecto imponente y sombrío. Era una casa enorme, de muros grises y jardines descuidados, rodeada de altos árboles que parecían vigilarla con indiferencia. Aquella mansión fría, lejos del bullicio de Bogotá, era el hogar de Julián, un hombre mayor que, en su soledad, había decidido comprar una compañía para sus últimos años. Sin embargo, para él, Daniela no era más que una propiedad, algo que había adquirido para llenar su vacío sin comprometerse emocionalmente. Desde el primer momento, la casa le resultó intimidante. El interior era oscuro, decorado con muebles antiguos que desprendían un aroma a polvo y abandono. Las habitaciones se sentían heladas, sin la calidez de un verdadero hogar, y las ventanas, cubiertas con gruesas cortinas, parecían cerrar cualquier contacto con el exterior. Julián rara vez se dejaba ver, y cuando lo hacía, su mirada era fría y distante. Observaba a Daniela como si ella fuera un objeto extraño, algo que le incomodaba pero que había comprado, y que por lo tanto tenía que soportar. Para Daniela, los días en aquella mansión se tornaron monótonos y desoladores. Se le asignaron tareas para mantenerla ocupada, pequeñas labores que debía realizar en silencio, sin levantar la mirada, sin esperar una palabra amable ni un gesto de afecto. Pasaba horas limpiando las amplias estancias, ordenando los libros de las estanterías, y recorriendo en silencio los largos pasillos donde sus pasos resonaban en el eco de la soledad. La tristeza la envolvía como un manto, y su pequeño corazón cargaba con un dolor que se volvía más pesado con cada día que pasaba. Julián era un hombre envuelto en sus propios tormentos. Había perdido a su familia años atrás y, en su intento de sobrellevar la pérdida, se había aislado del mundo, rodeándose de lujos materiales que no lograban llenar el vacío en su interior. La compra de Daniela no era más que un intento desesperado de encontrar algo que diera sentido a su existencia, aunque nunca lo admitiría.
Aún así, su frialdad y su distancia hacia ella eran palpables, como si el solo hecho de mostrarle un mínimo de compasión fuera una amenaza a las paredes de soledad que él mismo había levantado. Para Daniela, los días se fundían en una interminable repetición de tareas y silencios. A veces, en la soledad de la noche, se aventuraba a explorar los rincones olvidados de la casa, descubriendo pequeñas cosas que le recordaban una vida anterior, juguetes antiguos guardados en una caja polvorienta, fotografías en blanco y negro que mostraban a personas de otra época, y cartas desgastadas que revelaban fragmentos de historias que jamás llegaría a entender por completo. En esos momentos, se preguntaba si alguien, en algún momento, había sido feliz en aquel lugar que ahora se sentía tan vacío y sombrío. Con el paso de los meses, Daniela comenzó a experimentar una mezcla de emociones. Por un lado, la tristeza y el abandono seguían pesando sobre ella, como una carga que apenas podía soportar. Pero, por otro lado, una chispa de curiosidad y resiliencia empezaba a brotar en su interior. Era como si, en medio de la adversidad, algo en ella comenzara a fortalecerse, a encontrar un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Recordaba las palabras de su padre sobre la importancia de nunca rendirse, y aunque sus días estaban llenos de soledad, esa idea le daba el impulso necesario para seguir adelante. Un día, mientras limpiaba la habitación de Julián, encontró un álbum de fotos olvidado en un rincón. Al abrirlo, se encontró con imágenes de una familia sonriente, un hombre joven que ella reconoció como Julián, junto a una mujer y un niño pequeño. Las fotografías mostraban momentos felices, celebraciones y viajes, capturando la vida de una familia que parecía unida y llena de amor. Ver esas imágenes le reveló una faceta de Julián que nunca habría imaginado, un pasado que él mismo había enterrado, pero que seguía siendo parte de él. A partir de ese momento, Daniela comenzó a observar a Julián con una mezcla de compasión y curiosidad. Aunque él continuaba mostrándose distante y reservado, ella podía ver en su mirada rastros de una tristeza profunda, de un dolor que quizás era tan fuerte como el suyo propio. Se dio cuenta de que, al igual que ella, él también cargaba con una pérdida, y que tal vez su frialdad no era más que un escudo para protegerse de un dolor que nunca había superado. Daniela, en su inocencia, comenzó a sentir que ambos compartían una herida invisible, y que, de alguna forma, eso los unía en su soledad. La casa, con el tiempo, se volvió un poco menos fría. Daniela comenzó a dejar pequeños detalles en lugares visibles, con la esperanza de despertar en Julián alguna señal de afecto. Ponía flores en la mesa del comedor, arreglaba los libros de manera que él pudiera notarlo, y cuidaba con esmero cada rincón de la casa. No buscaba una recompensa, solo quería darle algo de vida a aquel lugar que se había convertido en su hogar, aunque fuera temporalmente. Su único deseo era hacer de ese espacio un lugar menos hostil, tanto para él como para ella. Sin embargo, Julián seguía siendo una presencia lejana, encerrado en sus propios pensamientos, incapaz de reconocer el esfuerzo de Daniela. Para él, la niña era una compañía comprada, una presencia que llenaba su mansión, pero no su corazón. Su indiferencia era como una barrera insalvable, un muro que él mismo había construido para evitar cualquier conexión emocional. Aún así, Daniela no se dejaba vencer por el rechazo. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni borrar el dolor de su propia pérdida, pero cada pequeño acto de cuidado era una forma de honrar la memoria de su padre y de demostrar que, a pesar de las adversidades, aún había bondad en su corazón. En medio de esta dinámica silenciosa, algo comenzó a cambiar en Julián. Aunque no lo mostraba, empezó a notar los detalles que Daniela dejaba por toda la casa, esas pequeñas muestras de cariño que parecían desafiar la frialdad de su entorno. Al principio, intentó ignorarlo, convencido de que su vida no necesitaba de esos gestos, pero con el tiempo, comenzó a sentir una extraña calidez que no lograba explicar. Era como si, en medio de su soledad, esa niña hubiera logrado tocar una fibra en su interior que él creía muerta. Pero, en lugar de acercarse a ella, Julián se encerró aún más, asustado por la idea de volver a sentir algo después de tantos años de aislamiento. Para Daniela, cada día se convirtió en una prueba de paciencia y resiliencia. Sabía que no podía cambiar a Julián, ni esperaba recibir de él el amor que tanto anhelaba, pero encontró consuelo en el hecho de que, a pesar de todo, ella era capaz de mantener la esperanza.
En su mente, la imagen de su padre le recordaba que el amor verdadero no necesita ser correspondido para ser real, y que cada gesto de bondad es una forma de dar sin esperar nada a cambio. Así, en medio de la mansión sombría, Daniela se aferraba a la promesa de que algún día encontraría su lugar en el mundo, un lugar donde pudiera ser amada y valorada por quien realmente era. Y aunque el camino era incierto y lleno de obstáculos, su corazón, fortalecido por el dolor, le decía que aún había esperanza, y que, a pesar de todo, su historia aún no estaba escrita. Los días en la mansión transcurrían en un silencio apacible, y Daniela comenzó a percibir en Julián algo que nunca imaginó ver en él, una bondad escondida, apenas perceptible, que se manifestaba en gestos sutiles y en actos que hablaban más de lo que él mismo comprendía. A pesar de su semblante frío y su carácter introvertido, Julián empezó a ofrecerle pequeñas muestras de cuidado, detalles que para una niña huérfana y sola significaban mucho. A veces, cuando terminaba sus labores, encontraba sobre la mesa algún postre sencillo o una manta en su cama cuidadosamente doblada, como si alguien hubiera pensado en su bienestar. Con el paso del tiempo, esos gestos empezaron a generar en Daniela una confianza tenue, como una luz frágil que iluminaba su tristeza. Julián no era su padre ni podía reemplazarlo, pero su presencia empezó a sentirse menos imponente, menos lejana. Aquellos gestos fueron formando un puente invisible entre ambos, una conexión que, aunque silenciosa, iba llenando de calidez el corazón de Daniela. Sin palabras, él le mostraba una especie de protección y cariño que ella nunca imaginó recibir en aquel lugar tan frío. Una tarde lluviosa, Daniela se encontraba acurrucada cerca de una de las grandes ventanas, observando el cielo nublado que oscurecía la mansión. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, y el sonido de las gotas envolvía la casa en un ambiente melancólico y pacífico a la vez. Julián la vio desde el umbral de la puerta y, sin decir nada, se acercó con una chaqueta y se la colocó sobre los hombros. La prenda estaba impregnada del aroma de él, y ese simple gesto la hizo sentir protegida, como si estuviera en los brazos de alguien que realmente se preocupaba por ella. Con cada día que pasaba, Julián parecía despojarse de las sombras que lo habían acompañado durante años. La presencia de Daniela, su inocencia y su manera de adaptarse sin quejarse a esa vida, empezaron a quebrar las barreras que él había construido alrededor de su corazón. Comenzó a preocuparse por su bienestar de una forma que lo sorprendía a sí mismo, como si el hecho de tener a alguien vulnerable a su lado despertara en él una faceta que había olvidado. A veces la observaba en silencio mientras ella realizaba sus tareas o descansaba, y en su mente se preguntaba cómo una niña tan frágil podía tener tanta fortaleza. Por su parte, Daniela encontró en él algo que nunca esperó, un refugio. A pesar de su carácter reservado, Julián le permitía explorar la mansión, le dejaba descubrir los pequeños secretos escondidos en los rincones de aquella casa enorme y en las historias silenciosas de sus paredes. Poco a poco, la mansión dejó de ser un lugar hostil y se convirtió en un espacio que, aunque extraño, ahora podía considerar su hogar. Los libros antiguos en las estanterías, los retratos antiguos, los jardines descuidados, todo empezaba a tener un significado nuevo, como si ella estuviera reconstruyendo una historia perdida. En aquellos meses, Daniela comenzó a florecer. La tristeza que la había acompañado desde la pérdida de su padre se transformó en una serenidad inesperada. Aunque el dolor seguía allí, se entremezclaba con una paz que no había sentido desde que era una niña despreocupada. La compañía de Julián, aunque distante, le daba un sentido de pertenencia. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a cuidarla, aunque fuera en silencio, y esa sensación la fortalecía en cada nuevo amanecer. Un día, mientras recorría el jardín, Julián apareció con un pequeño regalo en las manos. Era un libro, uno de los pocos que había pertenecido a su niñez y que aún guardaba en un rincón de su biblioteca personal. Se lo entregó a Daniela sin una palabra, pero el brillo en los ojos de ella fue suficiente para expresarle la gratitud que sentía. Aquel objeto sencillo se convirtió en un tesoro, en un símbolo de todo lo que Julián había empezado a significar para ella. Leía las páginas con devoción, y cada frase parecía transmitirle una sabiduría antigua, una enseñanza sobre la vida que solo el tiempo y el sufrimiento podían revelar. Esa noche, Daniela se quedó despierta más de lo habitual, con el libro entre las manos y el corazón latiendo con fuerza.
Sabía que su vida había cambiado de una manera que nunca habría esperado. Aunque aún extrañaba a su padre con el alma, algo dentro de ella comenzaba a sanar. Sentía que Julián la estaba ayudando a reconstruirse, y aunque nunca hablara de ello, sabía que él también estaba sanando en el proceso. Así, con el paso de los meses, ambos se encontraron compartiendo una paz silenciosa, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. La presencia de Daniela empezó a iluminar los rincones más oscuros de la vida de Julián, y él, sin darse cuenta, comenzó a hacer lo mismo por ella. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño acto de bondad, fortalecía el vínculo que los unía, un vínculo que ambos sabían era especial y único. Daniela comenzó a sentir que, en esa mansión que antes le parecía fría y vacía, había encontrado una especie de hogar. Con el paso del tiempo, Daniela comenzó a percibir un cambio en el ambiente de la mansión. Había algo inquietante en la forma en que Julián se movía, en las miradas que lanzaba a las sombras al caer la noche y en el peso invisible que parecía arrastrar a todas partes. Ella, que hasta entonces había encontrado en esa casa un refugio inesperado, comenzó a sentir una tensión que no lograba entender. Las paredes parecían cada vez más frías, y en la soledad de sus días, Daniela empezó a preguntarse si realmente estaba segura en aquel lugar. A pesar de la aparente calma que los rodeaba, Julián cargaba con un pasado oscuro, uno que había sepultado bajo la fachada de riqueza y éxito. Su fortuna, que tanto impresionaba a quienes le rodeaban, tenía raíces en decisiones cuestionables que él mismo prefería olvidar. Desde temprana edad, Julián había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la ética y los valores eran sacrificados a cambio de poder y dinero. Aquella vida, marcada por ambiciones y traiciones, lo había conducido a una soledad profunda. La llegada de Daniela había llenado un vacío que él mismo desconocía, pero sus fantasmas no lo dejaban descansar. Por las noches, Julián solía sentarse en su despacho, rodeado de documentos antiguos, como si cada página guardara secretos que no podía compartir con nadie. Daniela observaba desde la distancia y notaba la tensión en sus gestos, el temblor en sus manos cuando repasaba aquellos papeles amarillentos. A veces, él salía de la casa en la madrugada y regresaba con un aire sombrío, como si hubiese librado una batalla invisible que lo dejaba exhausto. Ella intuía que había algo más, algo que él intentaba esconder, pero que poco a poco emergía, despojando de tranquilidad a su vida y, por consiguiente, a la de ella. A medida que los días avanzaban, Daniela empezó a notar que ciertos hombres visitaban a Julián en la mansión. No eran visitas amistosas ni familiares, eran figuras desconocidas, rostros serios y fríos que parecían venir de un mundo al que ella no pertenecía. Estos hombres, siempre vestidos de negro, se reunían en la sala con Julián, y sus conversaciones parecían rodeadas de una tensión opresiva. Daniela los observaba desde la esquina de las escaleras, sintiendo que cada palabra murmurada cargaba con un peligro latente. Aquel miedo que antes era apenas una sombra comenzó a tomar forma, envolviendo sus días con una incertidumbre creciente. Una tarde, mientras exploraba una de las habitaciones más alejadas de la mansión, Daniela encontró una caja de madera cerrada con llave. La madera era antigua y desgastada, y tenía marcas que parecían haber sido hechas a propósito, como si alguien hubiera intentado abrirla en un momento de desesperación. La curiosidad la invadió, y, aunque sabía que no debía entrometerse en las pertenencias de Julián, la tentación fue más fuerte. Durante días, pensó en aquella caja, en los secretos que podría guardar, en la posibilidad de descubrir algo que explicara el comportamiento extraño de Julián y la fuente de sus pesadillas silenciosas. A pesar de su curiosidad, Daniela también sentía miedo. ¿Qué pasaría si destapaba algo que no debería? ¿Si la mansión ocultaba algo mucho más oscuro de lo que ella imaginaba? Estos pensamientos la atormentaban, pero cada noche, al ver la mirada perdida de Julián y el cansancio marcado en sus facciones, no podía evitar preguntarse qué había detrás de su fortuna, de sus silencios, de aquella vida de aparente éxito que parecía ser una prisión. Un día, mientras Julián estaba ausente, Daniela no pudo resistir más. Con las manos temblorosas, decidió buscar la llave de la caja. Recorrió cada rincón de la mansión, examinando cajones, abriendo armarios y revisando cada espacio donde él podría haber escondido algo tan importante. Después de una búsqueda exhaustiva, finalmente encontró una pequeña llave de bronce en el fondo de un viejo escritorio.
Sintiendo que su corazón latía con fuerza, se dirigió hacia la habitación donde estaba la caja, y con un movimiento lento y decidido, giró la llave en la cerradura. Al abrir la caja, encontró documentos, fotografías antiguas y una carta escrita a mano. Las palabras en aquella carta hablaban de decisiones, de arrepentimientos, de un hombre que había sacrificado todo en nombre de una ambición desmedida. Julián había traicionado a personas que una vez confiaron en él, había manipulado situaciones y personas para construir su imperio, sin importarle el daño que causaba en el camino. La riqueza que ahora poseía estaba manchada con los rastros de vidas destrozadas, y él cargaba con esa culpa cada día. Daniela sintió una mezcla de temor y tristeza al descubrir aquella realidad. Comprendió que Julián era un hombre atormentado, atrapado en una red de errores y decisiones fatales que lo perseguían sin descanso. Las fotografías mostraban rostros de personas desconocidas, algunas de ellas jóvenes y felices, otras serias y desencantadas. En algunas de las imágenes, Julián aparecía junto a personas que parecían confiar en él, ignorando que, en algún momento, él traicionaría esa confianza. Daniela empezó a ver a Julián bajo una luz completamente diferente. La compasión que sentía por él se mezcló con el miedo. Aunque él nunca había sido cruel con ella, sabía que detrás de su silencio y sus gestos amables, existía un hombre que había hecho cosas de las cuales no podía hablar, ni siquiera consigo mismo. Con el tiempo, Daniela comenzó a experimentar una profunda tristeza. La ilusión de haber encontrado un refugio en la mansión se desvanecía a medida que entendía que aquel lugar estaba impregnado de secretos y sombras que no podía ignorar. Julián, aunque intentaba ser un protector para ella, también era una figura oscura, alguien cuya vida estaba llena de misterios y de culpas que nunca podrían ser borradas. Daniela deseaba escapar, pero sabía que el mundo fuera de aquellas paredes era aún más incierto y peligroso. Desde ese día, la niña dejó de explorar la casa y comenzó a evitar a Julián. No quería mirarlo a los ojos, no quería ver el peso de sus pecados reflejado en su mirada. La tranquilidad que una vez encontró en su presencia se había transformado en una inquietud insoportable. Cada rincón de la mansión le recordaba la traición y el dolor que aquellos documentos le habían revelado. Julián, en cambio, parecía darse cuenta del cambio en Daniela. Sabía que la niña había descubierto algo, pero no tenía fuerzas para enfrentar las preguntas que ella podría hacerle. Los silencios entre ambos se hicieron más largos, y las pocas palabras que solían intercambiar se tornaron en gestos fríos y distantes. La oscuridad que una vez fue solo una sombra comenzó a envolverlos a ambos, y el vínculo que habían construido se debilitaba con cada día que pasaba. Daniela sentía que aquel lugar, que alguna vez consideró un refugio, se había convertido en una prisión llena de secretos imposibles de ignorar. Con el paso de los meses, Julián comenzó a sentir el peso de sus decisiones pasadas cada vez más profundo en su alma. La presencia de Daniela, su inocencia y sus miradas sinceras, eran un constante recordatorio de la oportunidad de redención que tenía ante sí. En lugar de ignorar ese llamado interno, Julián se aferró a él como quien encuentra una salida en medio de una tormenta. Decidió abandonar los negocios turbios y renunciar a aquellos contactos que, aunque le generaban ganancias abundantes, mantenían viva la oscuridad en su vida. Fue una transición lenta y dolorosa, marcada por la pérdida de muchas de sus riquezas y por los temores que surgían en cada decisión. Julián comenzó a involucrarse en causas sociales, decidido a cambiar la dirección de su vida y limpiar el pasado que tanto lo atormentaba. Creó una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de pobreza en Bogotá, ofreciendo educación, comida y atención médica a cientos de familias que lo necesitaban. Con cada niño al que veía sonreír, sentía una chispa de esperanza que alimentaba su alma. A través de esas acciones, Julián buscaba reparar el daño que había causado en el pasado, como si cada gesto de bondad pudiera borrar alguna de las manchas de sus antiguos errores. Sin embargo, aunque el impacto positivo de sus nuevas acciones era visible, él sabía que su camino hacia la redención era largo y no tan simple de recorrer. A medida que Julián se sumergía en estas labores, comenzó a compartir tiempo con Daniela en estos proyectos, mostrándole el valor de ayudar a los demás. La niña, aunque aún mantenía una cautela hacia él, empezó a ver en Julián a alguien diferente, a un hombre que luchaba contra sus propios demonios en un intento sincero de transformarse.
La sonrisa de Daniela era para Julián un bálsamo, y, a pesar de los recuerdos oscuros que aún lo perseguían, se sentía en paz cada vez que la veía acompañarlo en las actividades de la fundación. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Para él, ella se había convertido en una especie de ángel, un faro que iluminaba su nuevo sendero y le brindaba una razón para seguir adelante. Sin embargo, la paz que Julián había encontrado no era algo que pudiera disfrutar sin consecuencias. Su pasado oscuro, los lazos que alguna vez forjó con hombres despiadados, no se desvanecerían sin más. Aquellos que una vez fueron sus socios en los negocios turbios comenzaron a inquietarse al ver la dirección que había tomado su vida. Conocían demasiado bien a Julián, sus puntos débiles y las decisiones que había tomado para acumular su fortuna. Sentían que su cambio de rumbo era una amenaza, no solo porque ya no formaba parte de su red, sino porque temían que su arrepentimiento lo llevara a traicionarlos y exponer sus crímenes. Para ellos, Julián era un riesgo que no podían permitir que siguiera libre. Las amenazas no tardaron en llegar. Primero fueron advertencias sutiles, mensajes anónimos y llamadas que parecían silenciosas. Julián sabía que su cambio de vida no sería aceptado sin problemas, pero había subestimado el alcance de la desesperación de aquellos hombres por mantener su control. Al principio, intentó ignorar esas amenazas, convencido de que, con el tiempo, sus antiguos socios aceptarían su decisión de retirarse. Sin embargo, la situación se volvió más peligrosa de lo que había anticipado. Los hombres a quienes una vez consideró aliados ahora lo veían como una amenaza a su estabilidad y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para silenciarlo. Una noche, cuando Julián regresaba a la mansión después de un evento benéfico, notó que algo no estaba bien. La casa, que solía ser un refugio, ahora parecía fría y hostil, como si el peligro acechara en cada esquina. Aunque él intentaba mostrarse fuerte y proteger a Daniela de sus propios miedos, no podía evitar que ella percibiera su inquietud. Daniela, aunque no comprendía todo lo que sucedía, sentía el peso de aquella tensión que Julián cargaba y empezaba a vivir con el temor de que algo malo sucediera. Ambos parecían estar atrapados en una especie de jaula, una prisión invisible que los retenía y les recordaba que el pasado de Julián aún los perseguía. A medida que las amenazas se intensificaban, Julián comprendió que ya no era solo su vida la que estaba en riesgo, sino también la de Daniela. En ese momento, tomó una decisión definitiva. Debía protegerla a toda costa, incluso si eso significaba poner en juego todo lo que le quedaba. Contactó a abogados y autoridades, dispuesto a testificar y colaborar para desmantelar la red de corrupción de la que alguna vez fue parte. Sabía que aquello sería una sentencia, un riesgo que probablemente destruiría lo que quedaba de su vida, pero estaba decidido a hacerlo, convencido de que era la única forma de garantizar un futuro seguro para Daniela. Las semanas siguientes estuvieron llenas de incertidumbre. Julián y Daniela vivían bajo una vigilancia constante, rodeados de guardias que los protegían y de un sistema de seguridad reforzado que apenas lograba calmar la ansiedad de Julián. Cada día que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida que había construido, pero, al mismo tiempo, una señal de que el cambio que buscaba era genuino. Su deseo de redención era tan fuerte que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado, enfrentarse a quienes alguna vez lo consideraron un socio valioso y exponer la verdad sin reservas. Finalmente, el día del juicio llegó. Julián se presentó en la corte con la determinación de un hombre que ya no temía perder, porque había encontrado algo mucho más importante que su propia seguridad. Su testimonio fue contundente, revelando detalles y nombres que desmoronaron las bases de aquella red corrupta. En el proceso, entregó todo lo que había construido, renunciando a las riquezas que tanto esfuerzo le habían costado. Lo hizo con la esperanza de que su sacrificio permitiría que Daniela tuviera una vida sin el peso de su pasado. Después de aquel juicio, Julián fue condenado a cumplir una pena por los crímenes que había cometido, pero lo aceptó con resignación. Sabía que la verdadera libertad la había encontrado al tomar responsabilidad por sus acciones y al asegurarle a Daniela un futuro libre de sombras. En su corazón, sentía que aquella prisión física no era comparable a la cárcel que alguna vez fue su vida, llena de secretos y miedo. Aunque su camino hacia la redención fue arduo y marcado por sacrificios, había encontrado la paz que tanto anhelaba. Daniela,
quien había sido testigo de toda esta transformación, entendió que Julián, aunque había cometido errores, había luchado por corregirlos y le había dado una oportunidad de vida que jamás hubiera imaginado. Gracias a él, ahora tenía un hogar y una vida que le permitía mirar hacia el futuro con esperanza. El día en que Daniela desapareció, Julián sintió como el peso de sus decisiones pasadas caía sobre él con la fuerza de una tormenta incontrolable. Aquellos que alguna vez habían sido sus aliados, sus socios en la construcción de una fortuna a través de negocios oscuros, ahora se convertían en enemigos implacables, cegados por el odio y la venganza. La traición de Julián, al abandonarlos y exponerse a la justicia, fue interpretada como una ofensa imperdonable, un desafío que debía ser castigado de la manera más cruel. Y así, los antiguos socios decidieron golpearlo donde sabían que más le dolía. Secuestraron a Daniela, la única persona que Julián consideraba verdaderamente importante, su razón de cambio y su ancla emocional. La noticia del secuestro llegó como un golpe brutal, paralizante. Julián, quien hasta hacía poco se consideraba invulnerable, experimentó un miedo visceral que nunca antes había sentido. En sus peores pesadillas, no había imaginado algo tan devastador. Sentía como el aire le faltaba y como el dolor de saber que Daniela estaba en manos de aquellos hombres le quemaba el alma. La desesperación lo consumía y, por primera vez en su vida, Julián sintió que la vida perdía sentido. El hombre que alguna vez había sido poderoso, intocable, ahora estaba arrodillado ante el sufrimiento, atado por el peso de su propia culpa y despojado de toda protección. Sin embargo, el dolor pronto se transformó en una determinación férrea. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que debía hacer lo imposible para traer a Daniela de vuelta. Movido por una mezcla de desesperación y responsabilidad, recurrió a todos sus contactos, tanto a los nuevos aliados que había hecho en su camino hacia la redención, como a aquellos pocos que aún le debían favores en los círculos más sombríos. Julián se embarcó en una búsqueda implacable, utilizando cada recurso a su alcance y arriesgándolo todo. No le importaba el costo ni las consecuencias, solo quería recuperar a Daniela y asegurar su bienestar. La espera era interminable, cada hora transcurría con la lentitud de una tortura. Julián no dormía ni comía, sumido en un estado de agonía y vigilancia constante, con la mente dividida entre el miedo y la esperanza. Las imágenes de Daniela en peligro lo perseguían sin descanso, aumentando su desesperación. Recordaba sus sonrisas, su inocencia, la calma que ella había traído a su vida, y sentía que cada minuto perdido era una puñalada más profunda en su corazón. La sensación de impotencia era aplastante, un recordatorio constante de las sombras de su pasado, que ahora amenazaban con arrebatarle lo que más valoraba. Finalmente, después de días de incertidumbre y terror, Julián recibió una señal de los secuestradores. Aquellos hombres sabían cómo manipularlo, cómo exprimir cada gota de sufrimiento en su mente y en su espíritu. Exigieron una suma exorbitante, más de lo que Julián poseía después de haber entregado gran parte de su fortuna a las causas benéficas. Pero el dinero no era su verdadero propósito. Ellos querían ver a Julián destruido, hundido en la desesperación, arrodillado ante ellos como prueba de que nadie, ni siquiera él, podía escapar de sus decisiones del pasado. Y así, con cada mensaje y cada amenaza, se aseguraban de que Julián comprendiera el alcance de su traición y la profundidad del castigo que le imponían. Sin embargo, Julián no estaba dispuesto a rendirse. Movido por el amor y la responsabilidad que sentía hacia Daniela, comenzó a vender los últimos bienes que le quedaban, a reunir cada centavo que poseía. Hizo sacrificios que en otro momento habrían parecido impensables, incluso arriesgando la seguridad de los proyectos sociales que había construido. La posibilidad de recuperar a Daniela era lo único que importaba. Pero incluso con sus esfuerzos, no lograba alcanzar la suma que exigían los secuestradores. La situación se volvía cada vez más desesperante, como una trampa que se cerraba lentamente alrededor de él, impidiéndole cualquier salida. En un último acto de desesperación, Julián decidió enfrentar a los hombres que lo habían traicionado, aquellos que ahora poseían el poder sobre la vida de Daniela. Sabía que poner su vida en riesgo era el único camino que le quedaba. Se preparó para lo peor, con la determinación de un hombre que no temía perderlo todo, porque lo más valioso ya le había sido arrebatado. Se armó con el valor que solo el amor y el arrepentimiento podían inspirar y se dirigió al encuentro con sus antiguos socios,
dispuesto a enfrentar las consecuencias. El enfrentamiento fue brutal y devastador, una confrontación en la que Julián comprendió, finalmente, el peso real de sus actos pasados y la magnitud de sus errores. Cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente que recibió de esos hombres era como una daga que perforaba su orgullo y su arrepentimiento. Ellos lo sometieron a un juego cruel, un espectáculo de poder en el que Julián se vio reducido a su versión más vulnerable, obligado a mendigar por la vida de Daniela. Pero Julián, lejos de quebrarse, mantuvo su postura, sus ojos firmes y su voz imperturbable, sosteniendo su pedido con una dignidad que sorprendió incluso a aquellos que buscaban destruirlo. Fue entonces cuando, en medio de la confrontación, uno de los antiguos socios de Julián, un hombre que había visto la crueldad de cerca y que entendía la amargura de una vida marcada por la venganza, se mostró conmovido por la desesperación sincera de Julián. Recordó su propia historia, el dolor que lo había llevado a aquel mundo oscuro, y comprendió que, a pesar de todo, Julián estaba dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a Daniela. Este hombre, sin embargo, sabía que liberar a la niña implicaba desafiar a los otros, arriesgar su propia posición y enfrentarse a quienes aún albergaban odio hacia Julián. Pero en su interior, algo despertó, un eco de humanidad que había estado dormido durante mucho tiempo. En un acto inesperado, este antiguo socio decidió traicionar a sus compañeros, y, en medio de la noche, ayudó a Julián a rescatar a Daniela. Fue una operación rápida y peligrosa, un juego de vida o muerte en el que cada paso era una amenaza. Julián, con el corazón palpitante, sintió como una luz de esperanza surgía en medio de la oscuridad cuando finalmente vio a Daniela, quien, aunque asustada y débil, aún conservaba la chispa de vida en sus ojos. El reencuentro fue desgarrador, una mezcla de lágrimas y alivio, de miedo y amor, que llenó el vacío que había crecido en sus corazones durante aquellos días de separación. Julián, en silencio, abrazó a Daniela como si ese fuera el último acto de amor que podría ofrecerle. Sin embargo, la amenaza aún no se había disipado por completo. Sabía que su vida y la de Daniela estarían marcadas por la vigilancia constante, que la paz que tanto anhelaba seguía siendo frágil. Pero algo dentro de él había cambiado. Había comprendido que su redención no radicaba únicamente en los sacrificios materiales o en el apoyo a los menos afortunados, sino en el amor y la responsabilidad que sentía hacia quienes dependían de él. La experiencia de haber recuperado a Daniela, de haberla salvado incluso cuando todo parecía perdido, le otorgó un nuevo sentido de propósito y una fuerza que desconocía en su interior. Julián y Daniela regresaron a la mansión, un lugar que ahora parecía distinto, marcado por las cicatrices de la tragedia, pero también lleno de la esperanza de un futuro en el que ambos pudieran reconstruir sus vidas, libres de las sombras que los perseguían. Con el tiempo, Julián se dio cuenta de que su verdadera libertad, su redención auténtica, no provenía de las riquezas ni del poder, sino de la capacidad de proteger a quienes amaba, de mantener sus promesas y de ser una figura de confianza para Daniela. Aquella niña, que alguna vez llegó a su vida como un símbolo de su pasado, ahora se había convertido en el pilar de su redención y en la razón por la cual Julián comprendía el verdadero valor de una vida dedicada al amor y a la justicia. Cuando Julián rescató a Daniela, la sensación de alivio lo invadió, aunque su cuerpo y mente cargaban el peso de las pérdidas. Su fortuna, antaño símbolo de poder y control, se había reducido drásticamente. Cada bien, cada propiedad sacrificada durante los días de angustia, parecía irrelevante en comparación con la vida de Daniela, quien ahora se encontraba nuevamente bajo su protección. Al regresar juntos a la mansión, que ahora se sentía vacía, Julián fue consciente de que aquel lugar había dejado de ser un refugio de opulencia para transformarse en un espacio sombrío, marcado por la tragedia reciente y la lucha que había librado. Las paredes, los pasillos y los muebles parecían murmurar historias de un pasado que Julián intentaba dejar atrás. Aunque estaba exhausto, Julián se esforzaba por mostrar fortaleza frente a Daniela, buscando darle la seguridad que ella necesitaba. La niña, aún débil y traumatizada, permanecía a su lado con una mezcla de dependencia y temor. Con el tiempo, Julián notó que Daniela se aferraba a él de una manera especial, buscando en su presencia una figura protectora que le brindara consuelo en medio de la incertidumbre. En aquellos momentos de cercanía, Julián sentía cómo se forjaba un vínculo inquebrantable entre ambos,
un lazo que superaba cualquier relación superficial y que, a su vez, lo llenaba de una responsabilidad que nunca había experimentado. Un día, mientras contemplaba a Daniela dormida, Julián fue golpeado por una revelación inesperada. En medio de la fragilidad que aquella niña irradiaba, percibía una fortaleza y una conexión que lo perturbaba de una forma inexplicable. Sentía una familiaridad en su mirada, en sus gestos, como si algo en ella despertara recuerdos vagos y sentimientos profundos. A medida que los días pasaban, esa inquietud crecía, y Julián, en su soledad, comenzó a cuestionarse si había algo más en su relación con Daniela, algo que estaba oculto y que él aún no lograba comprender. Desesperado por respuestas, Julián decidió indagar en el pasado de Daniela, en los detalles de su vida antes de llegar a sus manos. Sin embargo, su investigación resultaba frustrante, los datos eran escasos y confusos, como si una sombra envolviera los años que la niña había pasado antes de llegar a él. La angustia crecía en su interior, y su mente se poblaba de pensamientos que oscilaban entre la culpa y la esperanza. ¿Acaso el destino había tejido sus vidas de una manera más intrincada de lo que él jamás había imaginado? Mientras tanto, Daniela comenzaba a sanar, a mostrar signos de recuperación y fortaleza. Su sonrisa, aunque tímida, iluminaba los oscuros días que Julián experimentaba, y su presencia se convirtió en el bálsamo que calmaba las heridas invisibles que cargaba. Con cada paso que ella daba hacia la recuperación, Julián sentía que su vida cobraba un nuevo sentido, que todo el sacrificio había valido la pena. Sin embargo, la inquietud que albergaba en su interior seguía latente, como una llama que se negaba a extinguirse. La necesidad de saber se convirtió en una obsesión para Julián, y, al borde de la desesperación, recurrió a contactos y a recursos que aún le quedaban para indagar en el pasado de Daniela. La información que obtuvo fue fragmentada, llena de datos incompletos y contradicciones que parecían aumentar el misterio. A medida que descubría pequeños detalles, como el nombre de su madre biológica o el lugar donde había nacido, Julián se sentía atrapado en una red de secretos que parecían haber sido escondidos con esmero. Cuanto más investigaba, más se convencía de que había algo crucial que le estaba siendo velado, algo que lo conectaba a Daniela de una manera que él aún no alcanzaba a comprender. Finalmente, luego de una búsqueda exhaustiva y agotadora, Julián logró contactar a una persona que aseguraba tener información vital sobre el pasado de Daniela. Era un hombre mayor, alguien que había estado relacionado con la familia de la niña en sus primeros años. Este hombre, tras mucha insistencia, accedió a revelar un secreto que había guardado durante años, algo que nadie más sabía y que, de algún modo, había permanecido oculto hasta ese momento. La revelación llegó como un golpe devastador. Julián descubrió que Daniela era hija de una mujer con quien él había tenido una relación fugaz muchos años atrás, en una época de su vida que prefería olvidar. Nunca había sabido que aquella mujer estaba embarazada ni que, al morir en circunstancias trágicas, había dejado a una niña sin protección. Sin embargo, aquel hombre, temeroso de las represalias y presionado por las circunstancias, nunca había revelado la verdad sobre el vínculo de Julián con Daniela. Esa niña, aquella que él había rescatado y a la que había jurado proteger con todas sus fuerzas, era en realidad su propia hija. El impacto de esta revelación sacudió los cimientos de Julián de una manera indescriptible. Su mente, invadida por una tormenta de emociones, apenas podía procesar la realidad. Sentía una mezcla de culpa, amor y arrepentimiento tan profunda que le era difícil siquiera mirarla sin que sus ojos se llenaran de lágrimas. La ironía de la situación era dolorosa, había pasado años construyendo una vida de opulencia y poder, sacrificando relaciones y vínculos reales, solo para encontrarse ahora con una hija que él mismo había ignorado. No por voluntad propia, sino por las circunstancias que su pasado oscuro había tejido a su alrededor. En los días siguientes, Julián intentó comprender la dimensión de su nueva realidad. Daniela, sin saber la verdad, continuaba viéndolo como su protector, aquel hombre que le había devuelto la esperanza cuando todo parecía perdido. Julián, por su parte, comenzó a ver en ella el reflejo de una vida que nunca había imaginado, una oportunidad para redimirse de una manera más profunda y auténtica. Sin embargo, la carga de la revelación lo consumía, el amor paternal que sentía hacia ella era ahora más intenso, más real, pero también estaba teñido de un profundo arrepentimiento.
Julián comprendía que sus errores habían privado a Daniela de una infancia protegida y que, aunque ella no lo sabía, las decisiones que él había tomado en su juventud la habían expuesto a sufrimientos innecesarios. La vida de Julián dio un giro radical. Se prometió a sí mismo que no solo protegería a Daniela, sino que también intentaría enmendar todo lo que había fallado. Cada momento a su lado se convirtió en una oportunidad para expresar el amor que durante tantos años había reprimido. La cuidaba con devoción, asegurándose de que nada pudiera poner en peligro su bienestar, de que nunca más experimentara el miedo que alguna vez la había rodeado. Pero mientras intentaba crear un futuro seguro para Daniela, Julián no podía ignorar las sombras que aún lo rodeaban. Sabía que sus enemigos, aquellos que lo habían traicionado, no habían desaparecido. Su fortuna, mermada y despojada de los lujos que antes la caracterizaban, apenas le permitía mantener la mansión y cubrir las necesidades de Daniela. El resentimiento de sus antiguos socios aún latía en las calles, en las miradas que evitaba, en los rumores que se susurraban a sus espaldas. A pesar de sus intentos por redimirse, el pasado continuaba persiguiéndolo, amenazando con desmoronar el frágil equilibrio que tanto se esforzaba por mantener. Julián comprendió que, para proteger verdaderamente a Daniela, debía tomar una decisión definitiva, una que pusiera fin a las sombras que seguían acechando. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que había perdido el lujo de la despreocupación, y que cada paso que diera sería con la intención de resguardar el bienestar de su hija. Daniela era ahora su razón de existir, la luz que iluminaba su camino en medio de la penumbra de su pasado. Sin embargo, también entendía que, para que ella creciera en paz, él debía enfrentarse a los vestigios de su vida anterior, cerrar definitivamente las heridas que aún permanecían abiertas. Con esta nueva determinación, Julián se preparó para enfrentar la última batalla que lo separaba de una vida plena junto a Daniela. Sabía que el precio sería alto, que arriesgaría su propia vida si era necesario, pero también comprendía que era el único camino hacia la verdadera redención. El tiempo pasó rápidamente, pero Julián no dejaba de pensar en la historia de Daniela. Cada día se levantaba con la sensación de que su vida y la de ella estaban unidas por hilos invisibles que le daban un propósito renovado. Sin embargo, la inquietud de lo que había sucedido con la familia de la niña, especialmente con su padre, seguía rondando sus pensamientos. Algo no encajaba. Aunque había rescatado a Daniela y había comenzado a reconstruir su vida, la sombra de un misterio oscuro lo perseguía. Sabía que, si realmente quería darle a Daniela un futuro sin temor, debía conocer toda la verdad sobre su pasado, sin importar lo que pudiera descubrir. Durante semanas, Julián dedicó sus esfuerzos a investigar, a buscar información en archivos antiguos, a hablar con personas que pudieran conocer detalles del pasado de la familia de Daniela. Se adentró en una búsqueda que lo llevó a través de caminos sinuosos, llenos de secretos y recuerdos enterrados. Cada pista que encontraba lo acercaba a una verdad que parecía demasiado increíble para ser real. Descubrió que el padre de Daniela, un hombre que había sido su protector y su guía, no había muerto en un accidente como todos creían. La versión oficial había sido cuidadosamente construida para ocultar la verdadera causa de su muerte. Julián, al principio, pensó que podría estar equivocado, pero las pruebas fueron innegables. La investigación lo condujo a una terrible revelación: la muerte de ese hombre había sido un plan perfectamente orquestado por su propia madrastra. Una mujer ambiciosa que había esperado durante años la oportunidad de apoderarse de toda la herencia. El accidente había sido solo una fachada para encubrir un asesinato bien planeado, llevado a cabo con la intención de quedarse con los bienes que pertenecían a Daniela y a su padre. La revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. Julián había conocido a la madrastra de Daniela en varias ocasiones, pero nunca imaginó que detrás de su aparente bondad se escondía una mujer capaz de cometer semejante atrocidad. Al descubrir la verdad, Julián sintió una mezcla de rabia, incredulidad y una profunda necesidad de hacer justicia. No podía permitir que esa mujer siguiera impune, que siguiera viviendo su vida como si nada hubiera pasado mientras había destruido la vida de una niña inocente, arrebatándole lo que por derecho le correspondía. Julián, sin pensarlo dos veces, comenzó a trazar un plan. Sabía que debía ser cauteloso, pues la madrastra de Daniela era una mujer astuta, acostumbrada a moverse en las sombras sin ser detectada. Con el apoyo de algunos contactos de confianza,
Julián logró reunir pruebas suficientes para enfrentarla. Las piezas del rompecabezas encajaban con precisión, y cada documento, cada testimonio que recopilaba, lo acercaba más a su objetivo. No iba a permitir que esa mujer siguiera manipulando el destino de su hija, la hija que él mismo había rescatado de las garras del peligro. En una tarde gris y lluviosa, Julián se presentó en la casa de la madrastra de Daniela. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte que el miedo o la incertidumbre. Sabía que, al enfrentarla, estaba dando un paso hacia la libertad de Daniela, hacia la posibilidad de un futuro donde la niña pudiera vivir sin las sombras de un pasado que aún la acechaban. La madrastra, al principio, intentó mostrarse despreocupada, como si todo fuera una simple acusación sin fundamento. Pero Julián no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya. Con cada palabra que pronunciaba, Julián destapaba la verdad. Fue un enfrentamiento brutal, lleno de tensión, donde la madrastra, al principio incrédula, comenzó a derrumbarse. Sabía que el tiempo se le agotaba, que las pruebas eran irrefutables y que su fachada de mujer inocente ya no podía sostenerse más. El rostro de la madrastra cambió, su arrogancia se desvaneció y, finalmente, cedió. Julián logró que ella confesara, y la verdad salió a la luz de una manera que no dejaba lugar a dudas. La madrastra de Daniela fue arrestada y llevada ante las autoridades. Los cargos en su contra eran graves, y el juicio fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. La justicia, al fin, se hizo presente, aunque no podía devolverle a Daniela el tiempo perdido ni el sufrimiento que había causado. Sin embargo, la victoria sobre esa mujer corrupta representaba una liberación para Daniela, quien, finalmente, podía comenzar a sanar y a reconstruir su vida sin tener que vivir bajo el peso de un secreto mortal. Después de que la madrastra fuera arrestada, Julián volvió a su hogar con la sensación de que algo había cambiado por completo en su vida y en la de Daniela. Era como si, de alguna manera, la verdad hubiera limpiado las heridas del pasado y les hubiera dado una nueva oportunidad para mirar hacia el futuro. La casa que antes se sentía vacía y fría, ahora cobraba vida nuevamente con las risas de Daniela, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Daniela, que había pasado tantos años viviendo con la sombra de la mentira, ahora podía empezar a comprender quién era realmente, sin la influencia de su madrastra ni los miedos que le habían sido impuestos desde pequeña. Poco a poco, la niña comenzó a descubrir sus propios sueños, a sentir que el mundo ya no era un lugar tan peligroso. A su lado, Julián se convirtió en más que un protector, se convirtió en el padre que siempre había necesitado, el hombre que había luchado por ella, que había hecho sacrificios incomparables para darle la vida que merecía. La relación entre Julián y Daniela pasó por una transformación profunda. Lo que comenzó como un rescate se convirtió en una conexión única, llena de amor, comprensión y una profunda admiración mutua. Julián entendió que, al ayudar a Daniela a encontrar la verdad, había encontrado también la oportunidad de redimir su propio pasado, de limpiar las manchas de una vida que había estado marcada por decisiones erróneas. La vida de Daniela ya no estaba marcada por las sombras del pasado. Había descubierto la verdad sobre su padre, y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, ya no tenía miedo. La revelación de la verdad había permitido que ella pudiera sanar y seguir adelante, sin tener que cargar con los secretos de una familia rota. Su futuro, al igual que su destino, se encontraba ahora lleno de promesas, libres de las cadenas que la habían mantenido cautiva durante tantos años. Julián, por su parte, también experimentó un cambio profundo. La lucha por la justicia, por hacer lo correcto, lo había llevado a enfrentar su propio corazón. Había sacrificado tanto, había arriesgado todo por el bienestar de Daniela, y, en el proceso, había descubierto que el amor, la verdadera redención, no se encontraba en las riquezas ni en el poder, sino en los lazos humanos, en la capacidad de sanar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. En su camino, Daniela encontró una familia en la persona menos esperada y comprendió que el amor verdadero no siempre viene de la sangre. Julián, por su parte, descubrió que el mayor tesoro que podía tener no era su fortuna, sino la posibilidad de redimir su vida cuidando de alguien que realmente lo necesitaba. La vida les enseñó a ambos que las heridas pueden sanar y que las conexiones verdaderas son aquellas que nos transforman. Así, entre sacrificios y descubrimientos, ambos renacieron, demostrando que, a veces,
el destino nos lleva por caminos oscuros solo para mostrarnos la luz al final del recorrido.